Hola mis amigos, soy Enrique el día y vamos a hablar sobre la economía colombiana, qué tan bien o qué tan mal está, qué cosas han mejorado y qué cosas han empeorado. Un tema que preocupa a muchas personas porque, bueno, nos la pasamos viendo en las noticias o leyendo en los diarios y demás de que la economía colombiana como que cada vez está peor, es por eso que muchos están un tanto asustados, también por eso la emigración del país ha aumentado, muchas personas que incluso conozco ya están diciendo por ahí continuamente me voy para los Estados Unidos, me voy del país porque aquí la situación está como muy dura. Otras personas que conozco que son comerciantes, pues también han empezado a decir, voy a cerrar mi empresa, me va a tocar buscar empleo, me va a tocar empezar a buscar qué hacer porque es que ya no me alcanza la plata. Entonces, vamos a ver cuál es el estado real de la economía, las cosas buenas y las cosas malas, lo que ha mejorado y lo que ha empeorado y qué nos puede esperar para un futuro no tan lejano, digamos, qué nos puede esperar para el 2024 y de pronto hasta el 2025, porque después de todo, estando informado es que vamos a tomar las mejores decisiones. Así que bienvenidos a este video y espero que les guste mucho. Como ya lo había mencionado, hay cosas que han mejorado y otras que han empeorado. Las que han mejorado probablemente ya las sepan porque los gobiernos, independientemente de quiénes sean, pues siempre sacan pecho por sus logros, por sus éxitos y dicen, es que el país o la economía han mejorado gracias a mí. En cambio, cuando se trata de los fracasos, pues usualmente los tiran debajo del tapete y no quieren que los muestren. O incluso hay algunas veces que son un poco más descarados. Muestran algo como si fuera un éxito, un logro, pero realmente tiene algo de trampa y a la final puede explicarse de una forma bastante negativa. Por lo cual, en este video vamos a explicar todo eso, vamos a explicar también algunos términos para que todos entiendan. Ya saben, a mí me gusta usar muchas palabras coloquiales para que incluso la persona con menos información, con menos experiencia o con menos nivel educativo pueda entender, para que todos podamos entender y todos hablemos un mismo lenguaje. Por ende, vamos a empezar con las cosas buenas, porque sí, en este gobierno han habido muchas cosas buenas, aunque no lo crean, hay indicadores que han mejorado positivamente respecto al gobierno anterior. Otros obviamente han empeorado. Pero vamos a comenzar con lo bueno. La primera buena noticia es que la inversión extranjera es la más alta en los últimos 9 años, llegando a los 7.519 millones de dólares. Una super noticia porque a mayor dinero entrando al país, más posibilidades hay de que se genere empleo o al menos que no se pierda y también que pues las posibilidades de que a todos se nos mejore la situación pues sean bastante altas. Eso sí, debo aclarar que el 85% de la inversión está destinada a los sectores de minas y petróleo. Eso explicaría por qué han sido los sectores que más han crecido en Colombia en el 2023. Segunda buena noticia, el desempleo bajó y es que según el DANE tenemos un desempleo del 9.3%, el cual es el más bajo en los últimos 4 años, lo cual es una super noticia porque es que a mayor empleo, mayor probabilidad de que a todos nos vaya bien. Por supuesto, esa cifra del 9.3 sigue siendo alta, pero en comparación con años anteriores, que llegamos a tener un 15%, pues sí, hay que reconocerlo, lo que estén haciendo está funcionando, al menos en las cifras del DANE, pues es un indicador bastante bueno. Tercera buena noticia, la balanza comercial mejoró a nuestro favor, pues pasó del menos 14.3% al menos 7.6%. ¿Y qué carajos es la balanza comercial? Estarán preguntando algunos. Pues bueno, en palabras muy simples, un versus que hacemos entre lo que compramos en el exterior y lo que vendemos en el exterior. Cuando la balanza comercial es negativa, significa que le estamos comprando mucho a otros países, pero casi no le estamos vendiendo. Y el objetivo casi de cualquier economía en el mundo es tener una balanza comercial positiva, lo cual es bastante difícil. La verdad, la mayoría de los países en el mundo, sobre todo los países subdesarrollados, pues tenemos una balanza comercial negativa. El problema viene es que nosotros la tenemos muy alta a nivel negativo, para que me entienda. O sea, un menos 14% es muy negativa, muy malo. Entonces, el hecho de bajarla prácticamente la mitad es una muy buena noticia. Se puede considerar una buena noticia, pero ojo que esto hay que interpretarlo bien. Y esto lo explicaré más adelante. Cuarto, el peso colombiano es la moneda más revaluada del mundo frente al dólar según el Financial Times. Y es que tras la victoria de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia el 19 de junio del 2022, el peso colombiano sufrió una de las mayores devaluaciones en su historia y llegó a ser la tercera moneda más devaluada del mundo, logrando así el 7 de noviembre del 2022 un precio de 5.061 pesos por cada dólar,
o sea, una devaluación del 22.8%. Al cerrar el 2022, el precio del dólar había bajado a 4.810, o sea, cerramos el año con una devaluación del 18.8%, pero hoy en día el precio del dólar se ha estabilizado y tenemos cada dólar que se ubica entre los 4.000 y los 4.200 pesos, en este momento está en 4.000 pesos, lo que significa que en el 2023 el peso colombiano se ha logrado apreciar frente al dólar en un 19.6%, llegando así a ser una de las monedas más apreciadas frente al dólar en el mundo. Como pueden darse cuenta, esto es un muy buen dato porque es que en cuestión de un año el dólar bajó 1.000 pesos. Así que bien por eso. Y esto nos trae algunas cosas buenas como el hecho de que la deuda baja en sí. Porque nosotros adquirimos la deuda en dólares, pero la terminamos pagando en pesos. Y el hecho de que baje 1.000 pesos por dólar, pues la deuda se reduce bastante. Segundo, nos sale más barato importar. Y como nos sale más barato importar y nosotros importamos más de lo que exportamos, pues en este momento el costo de vida se vuelve un tanto más barata y la inflación se controla. Así que por ese lado, muy bien. Y felicito al gobierno colombiano por lograr esta revaluación del peso. Eso sí, esto es un dato y es un titular que tiene trampa. Como muchas cosas en economía, hay que saberlas interpretar de la forma correcta. El hecho de que digan el peso colombiano es la moneda más revaluada frente al dólar tiene su trampa, y la cual es la siguiente: solo logramos tener la moneda más revaluada porque tuvimos una de las monedas más devaluadas del mundo. Para que me entiendan, yo puedo decir que bajé 30 kilos simplemente porque es que estaba muy pesado, y bajar esos 30 kilos es relativamente fácil. Si yo intentara bajar a otros 30 kilos, la cosa sería muy difícil, empezando porque, digamos, no hago lo suficiente para lograrlo. Así pasa con el peso colombiano. Logramos tener esta revaluación tan amplia porque es que llegamos a estar muy, muy devaluados. Pero como hemos podido darnos cuenta, lo más bajito que hemos llegado es como a 3.900, pero tantico duramos unos 3 días en 3.900 y volvemos a subir a 4.000, 4.100, incluso hasta 4.200. Lo bueno es que logramos una estabilidad, y en lo que respecta a lo que es una divisa nacional, la estabilidad es una muy buena noticia. Una moneda que fluctúe mucho, así sea que pase, por ejemplo, de 5.000 a 3.000, de 5.000 a 3.000, eso no es bueno para la economía. Es mejor que esté en un punto medio, 4.200, 4.000, así. Es mucho mejor para la economía, le permite a los inversionistas pues hacer inversiones a largo plazo sin que tengan tanto temor, permite que también las tasas de interés sean un poco más bajas. O sea, hay que aplaudir lo bueno, y es el hecho de que el dólar bajó, pero hay que saberlo interpretar. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el 19 de junio el dólar estaba mucho más barato que el día de hoy, o sea, seguimos devaluados. Claro, una devaluación muy mínima, pero seguimos devaluados. Entonces, ya les iré explicando con el resto de cosas, que todo tiene su trampa y todo el mundo le puede dar la interpretación que más le convenga. El gobierno se pegó del título, dice, logré tener la mayor apreciación frente al dólar, pero porque lograron también tener la mayor devaluación, una de las mayores devaluaciones frente al dólar. Espero que me hayan entendido. Trate de ser lo más simple posible. Otra trampa que se le puede dar a la explicación de la devaluación es como por ejemplo hacen los partidarios del gobierno, que comienzan a medir la devaluación desde el 7 de agosto, o sea, tras la posesión de Gustavo Petro, porque dicen, bueno, ¿cómo le van a echar la culpa a Petro de lo que pasó antes de que él se posesionara? Él no podía hacer nada. Y eso no es así. En economía siempre se toma como base la fecha de la victoria del nuevo presidente, independientemente del país que sea. ¿Por qué? Porque los inversionistas no van a esperar a hacer sus movimientos hasta que el nuevo presidente se posesione y luego comience a hacer sus reformas, porque eso no sería ser inteligentes. Entonces, una vez tienen sus datos, sus expectativas del nuevo presidente, y sobre todo cuando esto implique un cambio de paradigma prácticamente total frente a la economía como venía funcionando, pues los inversionistas deciden sacar su dinero, meter más o dejarlo quieto. Eso fue lo que pasó. Obviamente, no todo ese 20 y algo por ciento de evaluación se le puede echar la culpa a Petro, porque no es así. También hay otras cosas como la guerra de Ucrania, el precio del dólar, un montón de cosas. Pero sí, una buena base de ese porcentaje de evaluación sí se le puede culpar a Gustavo Petro. En especial cuando nos comparamos con el resto de la región, y es que durante esas fechas nosotros llegamos a triplicar la devaluación de otros países.
Y es que si nos fijamos en esta gráfica, podemos darnos cuenta que a cierre del 31 de diciembre teníamos una devaluación del 18.8%, mientras que países como Paraguay tenía 6.6, México 4.1, Chile 3.3, Brasil 3.9 y Perú 2.1, por lo cual no podríamos decir que la devaluación del peso colombiano se debía a factores internacionales, porque estos mismos factores deberían haber afectado a otros países casi en la misma proporción que a Colombia. Así que lo más normal sería verlo por ahí alrededor del 12, 15, 16% de otros países, pero aquí Colombia multiplicaba hasta por 9 la devaluación del resto de la región. Quinto, la entrada de turistas o el turismo en Colombia aumentó un 29.3% y esto es buenísimo porque a mayor entrada de turistas primero permite activar pequeñas economías de zonas donde solo viven de turismo y también significa una mayor entrada de dólares a nuestro país, sobre todo porque Estados Unidos es uno de los países que más nos trae turistas, así que bien por ese lado. Aunque sí hay que aclarar que, por ejemplo, San Andrés, uno de nuestros mayores destinos turísticos, se ha visto muy poco beneficiada por este aumento del turismo, pues la mayoría están optando no tanto por ir a playas, sino más bien a parques naturales. Bueno, cada quien se divierte como quiere. Esas fueron las buenas noticias en lo que respecta a la economía colombiana. Ahora llegan las malas, como por ejemplo, y primero que todo, la inversión en Colombia cayó. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si acaba de decir que tenemos la inversión extranjera más alta en los últimos 9 años? Bueno, como dije, todo en la economía tiene trampa y hay que saber interpretar la información. Como dije, el 85% de la inversión extranjera va destinada a los sectores de minas y petróleo. Si no perteneces a esos sectores, estás jodido. Eso explicaría por qué la industria manufacturera cayó un 5.2%, el comercio un 2.8%, el entretenimiento un 4.6%, las actividades financieras un 1.9%, la construcción un 3%, las actividades profesionales un 0.6%, la información y comunicaciones un 0.5%. Y es que cuando hablamos de inversión no solo se debe contemplar la inversión extranjera, también hay que incluir la interna. Y uno de los factores que más ha influido en la caída de la inversión en el país son las altas tasas de interés, pero no es la única explicación y ni siquiera es la más importante. Obviamente, tiene su peso, un gran peso, pero la verdad hay una desconfianza en general en nuestra economía. Eso explicaría también por qué más del 85% de la inversión extranjera, o sea, la plata que llega de otros países a nuestro país, solo se concentra en un sector, que es minas y petróleo, que es básicamente el mismo sector. Mientras que menos del 15% va regado el resto de sectores. Hay una desconfianza en general de nuestra economía, tanto extranjera como a nivel interno. Segunda mala noticia, de hecho, pésima noticia, y es que nos hemos endeudado a niveles históricos. Y lo peor de todo es que el gobierno nacional planea seguir endeudándose muchísimo más. Y si no me creen, veamos al mismo Ministerio de Hacienda, que es donde pues se reporta esta deuda. Entonces, al entrar acá al Ministerio de Hacienda en su página de cifras, podemos ver la deuda que va hasta el 31 de octubre del 2023, que fue el último informe que hizo el ministerio. Hasta ese día había una deuda de 214.800 millones de dólares, lo cual es mucho porque representa un 63% de nuestro PIB. Verán, endeudarse no es del todo malo y a veces es necesario. La cuestión es que hay que saberse endeudar. Y si bien es cierto, hay países como Estados Unidos, Japón, China, que incluso pueden llegar a tener una deuda del 100, del 110% de su propio PIB, lo cual pueden hacerlo porque son países, digamos, muy fuertes económicamente. Cuando estamos hablando de países como Colombia o economías parecidas, lo recomendable, lo sano, es que la deuda no supere el 50% del PIB. Y estamos en el 63%. Así que estamos en un punto crítico. Además, y muy importante, y también quiero hacer la aclaración, muchos cuando piensan en deuda solo creen que estamos hablando de deuda externa. Y ojo, no lo es todo. También tenemos lo que es la deuda interna. Por ende, lo que estamos hablando acá en sí es de la deuda pública, porque cuando se habla de deuda externa es un indicador donde también está la deuda privada, que no nos interesa en este momento, pero sí la deuda pública, lo que significa que el gobierno, el Estado colombiano está endeudado por todos lados. No solo debemos en el exterior, sino que debemos, y mucho más, acá dentro de Colombia. Y vamos a mirar
¿Cuál es el mayor problema en ese momento? Porque estamos diciendo que estamos peor, porque son malas noticias de que estemos en este nivel tan alto de deuda. La cuestión es que el gobierno Duque recibió la deuda en 153.600 millones de dólares, una deuda muy alta, y la subió aún más, la subió hasta 183.500 millones de dólares, lo que significa que en 4 años aumentaron la deuda en 29.900 millones de dólares, un aumento bestial y desproporcional que se podría explicar por los gastos de la pandemia. Normal, digamos, pero ¿qué pasa? De acá en adelante, en solo año y medio, la deuda subió hasta 214.800 millones de dólares, lo que significa que aumentó 31.300 millones de dólares. Lo que quiere decir que el gobierno Petro en poco más de un año nos ha endeudado mucho más que el gobierno Duque en 4 años, lo cual es tétrico y muy preocupante. Y sé que algunos van a decir, no, yo vi por ahí que la deuda externa no ha crecido mucho. Es verdad, de hecho la deuda externa solo creció en 2.900 millones de dólares, que es básicamente nada para estos niveles de deuda. El problema está en que la deuda interna aumentó en 28.000 millones de dólares, lo cual es un jurgo de dinero. Y es que el gobierno actual se ha dedicado a emitir bonos, a adquirir deuda a diestra y siniestra y se quiere endeudar más porque quiere adquirir más compromisos, sobre todo a plazos un tanto largos. Y si bien tal vez pueden decir no es un problema de hoy, sino un problema del mañana, esos problemas siempre toca pagarlos. Y el mayor problema acá es que el gobierno anterior o los gobiernos anteriores se endeudaban a una tasa del 2.7, 3.3, 3.75%. El gobierno Petro se está endeudando a una tasa de interés del 8.75%. Técnicamente estamos pagando casi 3 veces más intereses que antes. Bueno, no en ese momento lo estamos pagando, lo vamos a pagar porque es una deuda a futuro. Tercera mala noticia, la balanza comercial. Y apuesto que muchos están diciendo, este man se está contradiciendo, ¿cómo así que algo es buena noticia pero también es mala noticia? ¿Acaso no dijo que el hecho de que pasara el menos 14% al menos 7% era una muy buena noticia? Eso es verdad, eso es bueno. Pero como también dije, todo en la economía tiene trampa y tienes que aprender a interpretarlo de la forma correcta. Si bien es cierto, el hecho de que la balanza comercial pasara al menos 14 al menos 7 es buena noticia, lo que pasa es que lo ha hecho de forma incorrecta. Recuerden, la balanza comercial hace una referencia a un versus, a una relación que hay entre las importaciones y las exportaciones. Usualmente, cuando la balanza comercial mejora a favor del país, es porque las exportaciones aumentaron y las importaciones disminuyeron. El problema es que acá las importaciones disminuyeron, pero las exportaciones también lo hicieron. Y es que si miramos esta tabla que nos entrega el DANE sobre la balanza comercial, nos podemos dar cuenta que las importaciones pasaron de 71.446 millones de dólares a 44.429 millones de dólares, pero las exportaciones pasaron de 57.115 millones de dólares a 36.791 millones de dólares. Y si hacemos una proporción para completar el cuarto trimestre, nos daríamos cuenta o podríamos decir que Colombia podría estar cerrando 2023 con una caída en sus exportaciones del 15% y las importaciones caerían más o menos en un 16-17%. El problema es este, si bien es bueno que las importaciones caigan un poco, al menos en proporción con lo que son las exportaciones, la verdad es que el hecho de que caiga más de un 15% es preocupante también, porque significa que el país está consumiendo menos, que los colombianos tienen cada vez menos plata para comprar cosas que entran al país. Además, dentro de las importaciones no solo estamos hablando de motos, carros o televisores, también estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de equipo pesado, estamos hablando de cosas para producir. Entonces, el hecho de que se reduzcan las importaciones también afecta lo que es la producción colombiana, no solo el consumo. Eso explicaría a su vez esta otra mala noticia. El PIB de Colombia, por primera vez, sin contar la pandemia, en 23 años se contrae. Se contrajo un 0.3% y de volverlo a hacer en el último trimestre entraríamos técnicamente en recesión. Y esto a su vez también explicaría los siguientes titulares. El comercio en Colombia cae un 1.4% entre julio y septiembre. Ventas del comercio tienen el peor desempeño en 3 años, con una reducción del 12%. Ventas de vivienda en el país siguen a la baja, cayeron un 52% en agosto. Ventas de vehículos siguen cayendo un 39%. Y en este punto estoy muy seguro que alguien ya está escribiendo en los comentarios que todo esto es culpa del Banco de la República por subir las tasas de interés.
Pues, digamos, este mecanismo que no solo se usa acá en Colombia, sino que se usa en todo el mundo cuando la inflación está alta, los bancos suben lo que son las tasas de interés, el Banco Central. Eso para controlarla, para bajarla a la mala. Es un mecanismo que sí funciona, está comprobado. El problema es que el efecto secundario de esto es que, pues, quita el incentivo a la inversión porque sale muy costoso endeudarse, quita el incentivo a la compra porque sale muy costoso pues, endeudarse porque la mayoría de las compras se hacen a crédito. Entonces, sí hay un efecto real en lo que es la reducción en ventas y comercio en general. La cuestión es la siguiente, de no haber aplicado la subida de las tasas de interés, pues la inflación estaría mucho más alta, no estaría en el 10%, que es una inflación altísima y que somos el tercer país con la inflación más alta del continente después de Argentina y de Venezuela. Entonces la tendríamos por ahí, no sé, al 15 o al 20%. Entonces, piénsenlo dos veces. Es un mecanismo, es un mal necesario, pero podríamos estar mucho peor, porque de tener una inflación tan alta, lo que provocaría en este país es que se crecería y se inflaría y se inflaría y se inflaría mucho más una burbuja que de estallar, entraríamos en una crisis mucho más grave. Claro, esto nos está llevando al borde de la recesión. Y lo peor de todo es que como estamos al borde de la recesión, si llegamos a tener un crecimiento negativo del PIB en el segundo trimestre, o mejor dicho, en el último trimestre, pues no solo estaríamos con una inflación alta, sino con una recesión. Y cuando ambas cosas se mezclan, entramos a una estanflación, que es muchísimo más grave. Claro, sería una estanflación un tanto leve, pero sería estanflación, lo cual ya entraría a preocupar a muchísimas personas, en especial a los inversionistas extranjeros que tratarían de sacar su dinero muy rápido. Y eso a su vez agravaría la situación, que a su vez nos pondría con peores cifras de las que ya tenemos en este momento. Y verán, el problema en Colombia es que si bien es cierto, digamos, la subida de las tasas de interés siempre genera un decrecimiento en la economía, sea donde sea, lo que pasa es que la inflación no ha cedido como debería haber bajado, o sea, la inflación ya debería estar por ahí al 5%. ¿Por qué no ha bajado la inflación en Colombia? Pues bueno, tenemos las siguientes noticias. Uno, la gasolina ha aumentado más del 50% en un año. Los impuestos han aumentado. Se han creado nuevos impuestos. Eso influye demasiado en lo que es la inflación. La electricidad y los servicios públicos también han aumentado y mucho de precio. Todo esto comienza a contribuir a la inflación. Entonces, lo que pasa es que el banco se está quedando cortico con lo que son las medidas. Claro, no puede aumentar mucho más la tasa de interés porque entonces ahí sí nos jodería mucho. Además, hay que ver eso también. La tasa de interés es más bien un techo. O sea, el Banco de la República dice la tasa de interés es del 13%. No significa que todos los bancos vayan a cobrar el 13%. Solo que eso es lo máximo que pueden cobrar, que es lo máximo que permite pues el Banco de la República. Usualmente lo que hacen los bancos comerciales es irse lo más cerca al límite posible para cobrar sus intereses. Pero la situación en Colombia se puso tan grave que los bancos no están cobrando esa tasa de interés, o al menos no todos. Muchos, e incluso a principio de año, ya comenzaron a bajar las tasas de sus propios intereses. O sea, estaban prestando más barato de lo que podían prestar. Porque es que la situación está tremendamente grave. Vemos a los concesionarios desesperados entregando bonos de 10 millones por compra de carros. Están reduciendo hartísimo lo que son sus propias comisiones para poder vender. Las viviendas, el sector de la construcción están desesperados porque no están vendiendo. Incluso no demoran, si no es que ya no lo han hecho. No es un sector del cual viva muy enterado, pero no demoran en bajar también de precio las casas porque se construyó mucho y no se está vendiendo. Además, muchas de las personas que se endeudaron hartísimo gracias al gobierno Duque, que fue algo que yo critiqué mucho en su administración, eso de estar entregando tanto crédito así como tan chévere para que la gente compre casa y la gente se entusiasma porque, uy, voy a pagar cuotas bajitas los primeros años, pero cuando ya se le aumente así, de tacazo, la cuota mensual, es ahí donde vienen los problemas. Y en unos añitos vamos a ver también las consecuencias de esa pésima política, porque eso también va a tener mucho problema. Entonces tenemos todo este
cúmulo de situaciones graves que, a decir verdad, están superando a las buenas. Porque incluso, digamos, el gobierno dice, está bajando la inflación, vamos por 3, 4, 5 meses consecutivos que la inflación baja. Sí, pero ya vimos la tabla y aquí se las muestra otra vez. Estamos con una inflación altísima, la más alta, sacando a Venezuela y Argentina, tenemos la más alta de toda la región. Estamos jodidos, nuestra economía está decreciendo, las ventas están por los suelos. Mire, realmente quedé hablando con una persona, no me explico cómo es que el DANE puede reportar que el desempleo ha caído. Porque todos los sectores, menos el petrolero, han caído. Entonces, si el comercio en general, si las entidades financieras, si las ventas de vehículos, las ventas de casas, las empresas manufactureras, todas han caído, ¿cómo carajo se está creando nuevo empleo? ¿Dónde está saliendo ese empleo? Realmente, pues, me lo lleva a preguntar. Vamos a creer que son cifras reales y no se las están amañando, pero pues realmente es algo preocupante. Muchas personas han decidido salir del país. De hecho, en el último año, la tasa de personas que han salido del país o que están solicitando alguna cita para sacar el pasaporte aumentaron desproporcionadamente. Muchas personas están desesperadas por huir de este país, básicamente porque están viendo la situación económica muy grave. Y si bien en un momento se dijo los impuestos o todo se va a agravar y se va a centrar en los 4.000 más ricos, la verdad es que todo lo que son los aumentos de impuestos y sobre todo el aumento de los combustibles está afectando en especial a las personas más pobres. Y falta el incremento del diésel, que eso dispararía mucho más la inflación, más el aumento de los demás impuestos, que recuerden que ya en el 2024 entran lo que son los aumentos al 15% de lo que es la comida ultraprocesada y también como hay un hueco de 1 billón de pesos por el congelamiento de los peajes, pues ya incluso sacaron el informe de que el próximo año los peajes van a aumentar alrededor de un 24%. Más o menos la mitad aumenta en enero y la otra mitad aumenta en junio. Entonces, si usted pagaba 20.000 pesos por el peaje, ahorita le va a valer 24.000, más o menos. Es una situación compleja, estamos realmente muy grave, no hay mucho de dónde salir. Afortunadamente el dólar está controlado porque si el dólar también estuviera disparado, las cosas se podrían verse mucho, mucho peores. Bueno, yo creo que esto ha sido una explicación bastante extensa de todo lo que es la situación económica del país. Espero que les haya servido. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tenga y en un próximo video, si ustedes quieren y así lo desean, puedo estarles resolviendo todas esas dudas. Las fuentes de esta información que acabo de dar son del DANE, del Ministerio de Hacienda, y lo que es el cálculo de la devaluación es muy sencilla. Búsquese por internet cuál es la fórmula. Básicamente es precio inicial dividido precio final menos uno. O si no, ahí también les dejo un link en la descripción para que vayan. Es una página donde se pone el precio inicial del valor del dólar, el precio final y ahí le dan el resultado de la devaluación, por si de pronto les queda muy difícil hacer la operación matemática. Entonces, por si de pronto se preguntaban, este man, ¿de dónde sacó esas cifras de que es que tanto es la devaluación? Bueno, ahí es una operación muy sencilla. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya saben que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, compartiendo, suscribiéndote y dándole a la campanita. Recuerda dejarme todas tus preguntas en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.